Roberto Perfumo, y obviamente un jugador inmenso, pero fundamentalmente para mí personalmente un amigo de la vida. Y algunos tiran, no, pero en River, ¿cómo atajaste? ¿Cómo anduviste? Y yo digo, pero en River jugué con Roberto Perfumo de número 2. Le aclaro siempre yo. Porque fue un placer. Aparte de un placer, fue una suerte. Porque te defendía Perfumo. 17 años sin dar una vuelta olímpica. Para River Plate, esa cifra no era una simple mala racha, era un trauma profundo que paralizaba las piernas en los momentos decisivos. Al club le sobraba buen fútbol, pero le faltaba el antídoto para superar los malos momentos. Necesitaban un caudillo. Año 1960. Un jovencísimo Roberto jugaba en las inferiores de River Plate, reclutado originalmente por Ernesto Duccini y el Tuerto Ramos. Era un chico de Sarandí, criado en el Potrero, que se ganaba la vida trabajando como tornero. Porque a mí me gustaba mucho ya la precisión en esa época. Yo era un tornero, matricería, empecé a trabajar muy pibe, tenía 13 años. Le mentía la edad a los dueños de talleres y eso iba. Y después empecé a estudiar el secundario, el industrial. Llegué hasta cuarto año. Su gran sueño se derrumbó cuando asumió un nuevo coordinador, el Gordo Díaz. Yo llego a River y juntaron las divisiones. Quinta y cuarta la hicieron una sola, séptima y sexta la hicieron una sola. No sé por qué reforma. Y ahí me quedé afuera, porque en lugar de los de quinta jugaban los de cuarta, que eran más grandes, tienen un año más. En divisiones menores es muy importante eso, la estatura y la edad. Después ya no, en primera se empareja todo, pero bueno, y estuve sin jugar, ya ahí trabajaba y jugaba en River. Tomaba 4 colectivos por ahí. Tomaba el tranvía todavía en esa época. Mira que lo que te digo, Constitución. De Constitución el subte Retiro, de Retiro el tren a Barranca del Belgrano, de Barranca del Belgrano el 118 a la cancha de River. Por supuesto, donde me sentaba dormía. Y a fin de año cambiaron. Ese cuadro son de mi época Jorge Fernández, el Nene Sarnari, el Negro Puntorero, que eran todos jugadores, jugaron después todos en primera. Y cambió el entrenador, que era un entrenador famoso por descubrir jugadores de los Potreros, que es de Arsenal de Lavallol, era dueño del club ya en esa época. Y trajo la troupe de sus jugadores, que no eran, qué sé yo, ni malos ni buenos, pero eran de él. Y los puso y me dijo un día, pibe, ¿vos qué te dedicas? Y yo, me hizo bien a mí, porque yo después jugué siempre para demostrarle a él que estaba equivocado. Y dice, ¿vos de qué te dedicas? Y yo soy tornero. Y dice, bueno, dedicate al laburo porque en el fútbol no pasa nada. Y yo me fui caminando tranquilo ahí no tomé el 118 para volver a la Barranca del Belgrano, a la estación, sino que me fui caminando. Y me fui con ese lío en la cabeza hasta que al mes el maestro más grande que yo tuve, que fue Ernesto Duccini, que era el entrenador que me eligió en River, él y José Ramos, otro extraordinario jugador de River y como persona. Duccini, al llegar Díaz, se fue a Racing. Fue Racing, lo contrató. Y entonces ahí él me llamó a mí y a cuatro jugadores más, que todavía somos amigos. El Negro Jiménez, el japonés Corbelli, Raúl Corfano y el tucumano Burgeili. Sí, le decía, yo a este gordo hijo de la madre le voy a demostrar. La verdad que las primeras cuadras fui llorando. Después dije, no, ¿por qué voy a llorar así yo? Tengo que demostrarle a este tipo. Yo siempre jugué para él. Jugué toda la vida para él. Mirá el bien que me hizo. Perfumo se fue de Núñez masticando bronca y el resto es historia. Se convirtió en el mejor defensor del mundo. Perfumo era el hombre que los cubría todo, era la espalda del equipo. Él cubría todo, llegaba a las dos puntas con una velocidad, una certeza extraordinaria y salía jugando invariablemente. Si no se podía salir jugando, la reventaba.
pero era la imagen de la seguridad y la eficacia. En 1975 el destino los volvió a cruzar. Ángel Labruna asumió con la urgencia de salir campeón y fue a buscar a aquel pibe, ahora convertido en un veterano. Sin embargo, Perfumo traía un equipaje pesado. La frustración de una salida abrupta de Brasil y el doloroso paso de la selección en el Mundial del 74. Era el encuentro perfecto. Un club gigante traumatizado por las derrotas y un guerrero buscando su propia redención. Se necesitaban mutuamente para sanar. Él hablaba brasileño como los dioses, ¿viste? Porque él fue al año y ya a los 5 iba a empezar la primaria, qué sé yo, me volví. Y no tenía ninguna idea de jugar al fútbol. Fui a almorzar a un lavadero de lana de unos amigos ahí en Piñeiro y había un dirigente de River, de la Mar 25, esa agrupación. Y estaba ahí, me dice, ¿querés jugar en River? No, le digo, yo no quiero jugar más. Decía como 3, 4 meses que estaba abierto del fútbol, de lo que era ser jugador de fútbol. Y no, y qué sé yo, no, bueno, pensalo. Me llamó por teléfono a los 2 o 3 días. Me dice, nosotros vamos a hacer una cosa. Aragón, cada cosa, claro, como era de la oposición, Aragón era del oficialismo, cada cosa que lo planteamos, él dice que no. Entonces, alguien va a decir, te va a nombrar a vos y nosotros vamos a hablar mal de vos. Entonces él va a decir que sí. ¿Viste? Toda una historia política fantástica. Y entonces le dijeron a uno y a uno dice, ¿qué estrategia política ni nada? Tráiganlo y déjense de joder. Y ahí fue. A Ángel le encantaban los jugadores veteranos. Ángel no te ponía un pibe ni mamado. Era un fenómeno, ¿viste? Y armaba los equipos como los dioses, un personaje notable. Fuimos a entrenar a Necochea y empezamos a jugar un papelón. Los primeros partidos era un papelón. Le erraba la pelota por medio metro. Parecía que nunca había jugado al fútbol. Entonces fui y le dije a Ángel, no, yo no puedo seguir. No puedo jugar así. Y Ángel me decía, no juegue, que ya va a venir, va a ver cómo va a venir. Y ahí fuimos a Mar del Plata a jugar también. Ahí ya empezó a mejorar. Después empezó el campeonato, un cuadrazo teníamos. Ese yo creo que ha sido uno de los grandes equipos de fútbol argentino. Bueno, River 75, a mí lo que me impresionó eran cuando llego le digo a Ángel, pero acá no precisan a nadie, Ángel, estos pibes juegan fenómeno. Estaba Negro López, estaba Mostaza, estaba Morete, estaba el Mono. El Mono ya había venido del Madrid. Estaba Pasarela ya. Eran todos pibes que jugaban fenómeno. Digo, ¿para qué nos precisan a nosotros? Él trajo a Raimundo, trajo todos veteranos, Pedro González, a mí, después trajo a la Pepona, Reinaldi después. Pero lo bien que jugaban, Alonso, Dios mío. Dice, Alonso, hace un gol, hagan un gol, viejo. Nosotros en Cruzeiro le decíamos tostado. Dice, ¿qué pasa? Hace un gol, que nos están cagando a pelotazos. Y los tipos hacían un gol, increíble. Y esto yo le decía eso. Me acordaba, decía, Beto, escúchame, hagan un gol, viejo. Hacían una jugada y hacían un gol. Y Filiol, que atajaba todo. Filiol era un monstruo de 60 brazos, era una cosa, ¿viste? Muchos esperaban que el nuevo caudillo fuera un jugador que solo transpirara, pero Perfumo engañaba a todos. Tenía una estampa fina, elegante, casi con cara de pibe bueno. Sin embargo, cuando el árbitro pitaba el inicio, dominaba el aspecto mental del juego como nadie. No pegaba por pegar, imponía el rigor físico con la precisión de un médico. Golpeaba exactamente donde más dolía para desarmar la confianza del delantero rival. River es un club muy especial por la exigencia, siempre digo lo mismo, no tiene 3 resultados, tiene 1, ganar. Y bueno, te pones y la franja roja, la franja que te cruza el pecho, decía el Beto Menéndez, ¿no? Te tiembla las piernitas. Mientras Labruna mandaba al equipo a un ataque furioso, el mariscal aportaba el cálculo frío desde el fondo. Él entendía que la verdadera mística de River no estaba solo en tocar la pelota, sino en encontrar el equilibrio perfecto. Sí, Labruna me enseñó la intuición. Puro ojo, Ángel. Ángel era un fenómeno. Tenía una lógica para... Decía, el fútbol, Roberto, es lo más lógico que hay.
Si usted quiere atacar por la derecha, ponga 2 tipos que se pasen la pelota entre ellos. Pues si usted va a decir, ataquen por la derecha, y uno es zurdo y el otro es horrible y es derecho, y no avanza nunca por ahí. Y el tipo La Bruna tiene genial. Nosotros teníamos un jugador que hacía un gol todos los partidos, entraba y hacía un gol. No lo voy a nombrar para no. El River campeón. Un gol, digo, Ángel, déjese joder, póngalo de entrada, si hace un gol y nos quedamos tranquilos. Me dijo, es que si lo pongo de entrada, lo ponía de entrada y no hacía un gol. Ese mismo temple fue la clave del campeonato de 1975. La Bruna era un ganador natural, pero adentro del vestuario el clima era asfixiante. El equipo llegó a sacar 9 puntos de ventaja en la tabla, pero en la recta final esa diferencia se redujo a solo 3. El pánico de los 17 años amenazó con paralizarlos. Todos sentían la presión. Fue entonces cuando Perfumo y la defensa se juraron resistir lo que fuera necesario, mientras el Pato Filiol se transformaba en una muralla invencible y el Beto Alonso derrochaba su magia. Hubo un antes y un después en el vestuario de River. Fue tremendo cómo nos ubicó, cómo nos trató, cómo uno por ahí angustiado o preocupado le tiraba un problema cotidiano y él lo solucionaba con 2 frases. Entonces todo eso te hacía dar tranquilidad en la vida, te daba seguridad en la cancha, es decir, te enriquecía. El equipo aguantó la presión, blindó su mente y logró el exorcismo definitivo. El pibe al que habían echado por flaquito le acababa de devolver el alma a su club. La característica de ese equipo eran todos ganadores. Bueno, Roberto transmitió esa imagen. A todos nosotros que éramos más chicos, nos transmitió la imagen de ponerse el equipo al hombro y presionar lo contrario en el campo contrario. Esa imagen la trajo Roberto, primero la Bruna y después Roberto dentro de la cancha, que era el técnico dentro de la cancha. Dimos la vuelta olímpica, creo, un partido antes, contra Racing, mira qué destino, ¿no? El partido duró medio tiempo nada más. Y la gente dio la vuelta olímpica, más que nosotros. Pero la historia grande del Mariscal no terminaba con esa primera vuelta olímpica. En el próximo video veremos cómo este equipo revalidó su mística, coronándose también campeón del Nacional 75. Además, reviviremos un derechazo brutal que silenciaría la Bombonera. Una prueba de resistencia extrema para levantar el campeonato de 1977, jugando al borde del colapso físico. Y ese enigmático día en el que decidió colgar los botines